Si tuvierais alguna pregunta o algo no se entendiera, en el mismo momento podéis levantar la mano, detener al expositor y preguntar. De esto se trata. Si es menester y el expositor ve que se tiene que continuar, se continúa, y si se tiene que detener, nos detenemos. Una de las ausencias más, y siempre deseo empezar así cuando se predica expositivamente, una de las ausencias más terroríficas en las iglesias evangélicas es la ausencia de la predicación expositiva. La ausencia de la predicación expositiva provoca que las iglesias sean guetos, asociaciones, etc. ¿Por qué? Porque la ausencia de la predicación expositiva provoca de que el pastor diga lo que le da la gana. Y la presencia de la predicación expositiva provoca de que el pastor no pueda no decir lo que dice la Biblia. La predicación expositiva se basa en hacer un esfuerzo por no interpretar, sino por exponer literalmente la palabra del Señor en su exégesis. Ese es el esfuerzo de la predicación expositiva o del predicador que predica expositivamente. Cuando no se hace así, todos son: me pasó esto, experiencias, me pasó lo otro, yo creo que, quizás, o gritos, venas hinchadas, etc. Esto no lleva a ningún sitio. La predicación expositiva es lo que en Deuteronomio se empezó a hacer, o fue el mandato del Señor, y se ha repetido durante miles de años en el pueblo del Señor. Al pueblo del Señor no le interesa la interpretación de los predicadores. Al pueblo del Señor le interesa la palabra. La palabra del Señor. Lo literal. Luego, claro, lo literal está sujeto a la interpretación, pero nosotros somos los que creemos, y atención a esto, que la palabra se interpreta a ella misma. Amén. Esta iglesia predica esto, que la palabra no necesita interpretación humana, sino que la palabra se interpreta a ella misma. A eso se le llama esfuerzo hermenéutico. La hermenéutica nos enseña a que nosotros no podemos interpretar como quisiéramos, sino que hay unas normas de interpretación que los predicadores debemos seguir para que no nos equivoquemos a la hora de interpretar. Nosotros creemos que la palabra se interpreta ella misma. ¿Nos ha pasado que a veces un texto, esto no lo entiendo, hasta que habéis leído 2 textos más de otros libros, ahora entiendo aquel texto? Esto es que la palabra se está interpretando. ¿Habéis entendido? No, voy muy rápido. ¿Sí? La palabra, a veces no entiendo esto, ha pasado 2 años, no has entendido, has seguido leyendo otros libros, hablo de la palabra, no otros libros, otros libros de la palabra, de los 66 que hay en la palabra, y aquel texto que no entendías, la palabra misma ha ido interpretándotelo con otros textos. ¿Amén? Adelante, pues. Primera de Corintios, seguimos en el capítulo 3, lo dejamos la última vez. Leímos hasta y estudiamos hasta el verso 5, vamos a empezar a leer del 1, ya que hace tantos días que no estamos. Dice así la Santa Escritura del Señor. ¿Os parece si leemos todos juntos? Dice así, a la de 1, a la de 2 y a la de 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Seguimos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifico encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiero escucharos leer. Seguimos en el 12. Quiero escucharos leer. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén a la palabra. Amén. El último día estuvimos hablando acerca del capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4, hasta el 5. Hablando de que el apóstol Pablo tiene que exhortar a los corintios porque no les puede hablar como espirituales. Tiene que volver a instruirles en los rudimentos constantes de las primicias de la palabra del Señor, para que en ese engendro vuelvan a ser engendrados muchos que no lo fueron, y otros vuelvan a crecer de una manera sana para la gloria de Dios. Les habla muy duro: sois carnales, niños en Cristo, no habéis crecido, teniendo ya que ser maestros. Aún os tengo que predicar lo mismo, y sigo predicándoos lo mismo, y sigo hablándoos lo mismo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún sois carnales. Y ahora dice: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Fijaros, no es lo que hablaban, sino cómo vivían. Los corintios hablaban bien, entendían bien, sabían la doctrina bien. Pero aunque sabían la doctrina bien, Pablo vuelve a predicarles la doctrina que ya saben bien, porque no les ha hecho el efecto que deseaba, el efecto que tiene que acaecer. Sois carnales. Sois carnales. El apóstol se queja de los celos, de las disensiones y de las contiendas. De los celos, de las disensiones y de las contiendas. Y esas cosas son evidencia de que no ha habido crecimiento. Celos, disensiones, divisiones y contienda, unos de Pablos, otros de Pablos, unos de Pablo, otros de Apolos. Pero hay una frase, una palabra, mejor dicho, que a mí me encanta. Una palabra que
en este texto, para explicar lo que quiero explicar, es totalmente aplicativa y aclarativa acerca de lo que está aconteciendo. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, entre vosotros contiendas y entre vosotros disensiones. La palabra clave de aquí no es ni celos, ni contiendas, ni disensiones. La palabra clave es entre vosotros. ¿Por qué? Porque la palabra se interpreta a ella misma. Si aprendes esto, te puede salvar la vida. Pablo se queja de un pecado llamado celos, de un pecado llamado contienda y de un pecado llamado división, disensión, que viene a ser casi lo mismo. Se queja de este pecado, ¿por qué? Porque es entre ellos, entre los hermanos. ¿Se puede llamar pecado a toda la contienda, a toda la división y a todos los celos? Es muy importante esto. ¿Siempre los celos son pecado? ¿Siempre la división es pecado? ¿Siempre la contienda es pecado? Esto vale mucho dinero, ¿eh? No, porque la palabra se interpreta a ella misma, ¿sí? Es decir, cuando aquí Pablo exhorta por un pecado llamado celos, el Señor dice que nos administra celo. Es la misma palabra. Cuando Pablo aquí habla de un pecado llamado disensión o división, mi Biblia habla de que Jesús divide. Y cuando aquí en la palabra Pablo habla, escuchad, muy importante, de un pecado que se llama contienda, Judas en su carta dice que es un mandamiento contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Muy bien. Esto vale pasta, ¿eh? Voy a repetirlo. Es decir, celos, divisiones y contiendas no siempre son pecado. Porque el Señor administra celo por su palabra, por su pueblo y por la verdad. Y si no tienes eso, no tienes a Dios. Porque el Señor administra contienda por la verdad. Porque si usted no tiene eso, no tiene al Dios de la Biblia. Y porque el Señor administra división incluso en una familia. Escrito está: ¿os pensáis que he venido a traer paz? No he venido a traer paz, sino espada. A poner en disensión al padre contra el hijo, a la suegra contra la nuera, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, ¿entendéis que la palabra clave no son estas tres, sino entre vosotros? Entre los hermanos no puede haber divisiones. Entre los hermanos no puede haber celos. Entre los hermanos no puede haber contiendas. Pero entre los que no son hermanos tiene que haber una apartación, una división. Entre los que no son hermanos tú tienes que contender ardientemente por la fe y tú tienes que tener celo por la verdad. Muy bien. Es precioso el aprender esto. Porque uno a veces no sabe cómo. Entiendo de que aquí está hablando de pecados, pero si la Escritura se interpreta a ella misma, tendríamos que arrancar la página de Judas. Contended ardientemente por la fe dada a los santos. Contended ardientemente está hablando de un fuego que no se puede, que tienes que quemarlo todo lo que no sea verdadero. ¿Más que eso? Entre vosotros. Usted no puede tener contiendas entre un hermano de que no es de esta iglesia. Amén. Usted no puede tener división con un hermano que no es de esta iglesia. Usted no puede tener, ¿qué más? Celos, disensión, contienda entre gente que es su hermano. Es pecado hacer eso.
pero usted debe apartarse de los que llamándose hermanos. ¿Creéis que Pablo es tonto? O sea, si en el capítulo 3 habla de esto, en el capítulo 5, que ya llegaremos, habla de que no os juntéis con los que llamándose hermanos fueren. Entonces, ¿cómo va? O sea, escuchad esto, el que se queja de una división es el mandatario de la división, el ejecutor de una división. Pablo es el divisor por excelencia, es decir, se queja que entre los hermanos haya celos, que entre los hermanos haya contiendas, que entre los hermanos haya disensiones, pero administra en rectitud y bisturí médico, quirúrgico, de que no se sienten con aquellos que llamándose hermanos fueren idólatras, fornicarios, avaros, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo es el abanderado de esto. Dios escogió a este hombre. ¿Quién no entiende esto? ¿Alguien no ha entendido esto? Y no estoy diciendo de que no haya hermanos en otras misiones, estoy diciendo que hay hermanos en otras misiones y que usted no puede tener contienda con ellos, que tengan su mismo Dios. Pero yo tengo que tener contienda constante con los católicos. Y hablo del sistema. Y cuando viene un católico, revisaré su vida, su fe, y en función de lo que crea, entonces determinaré si puedo juntarme con él o no. ¿Entendéis? Yo no puedo tener contienda, o debo de tener contienda quizás con un hombre de Asambleas de Dios, y perdónenme las Asambleas de Dios, si su fe no es igual que la mía. Y no es que mi fe sea especial. Podemos diferir en cosas, ¿cómo diría yo?, generales de la doctrina, pero no en el fundamento, en el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio, intocable. Arrepentimiento, perdón, justificación, regeneración. Intocable. Cambio de vida, nuevo nacimiento. No soy lo que era, intocable. Eso no se toca. Cristo crucificado. El Padre derramó su ira sobre él. Eso no se toca. El Verbo hecho carne. La imagen de Dios en un hombre. Eso intocable. No se toca, etcétera. Temas acerca de la idolatría, no se toca. Seguimos. Y muchos más. Si os fijáis en el capítulo 3, verso 1, 2, 3, 4, 5, Pablo habla de los carnales muy mal. No sois espirituales. Pero ahora, cuando el apóstol se pone a hablar de ellos, habla igual. Cuando habla del mismo. Genial. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué Apolos? ¿Saben? Esa expresión en hebreo es nada. Seguimos no siendo nada. O sea, me acabo de quejar a los carnales, pero os tengo que decir que yo soy nada. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Fijar, hay tres clases si estudiáramos la exégesis y las palabras de lo que habla, carnales, espirituales, etc., hay tres palabras muy importantes aquí. Tres clases de cristianos, o tres clases de hombres, ¿sí?, de los que habla Pablo aquí. Hombres, y el adjetivo es sarkinoi, que son los carnales, y significa inmaduro, carnal, que viene de la palabra carne. Hombres psiquikoi, que son gobernados por los sentimientos. Es una naturaleza rebelde que constantemente se guían por lo que sienten. Y hombres pneumatikoi, que son los espirituales, se guían por lo que el Espíritu Santo dice, por la palabra. Estas son tres clases de hombres de las que habla Pablo aquí. Tres clases de humanos que habitan en las iglesias. Primero, los sarkinoi, carnales, inmaduros. Los psiquikoi, que se guían, aunque te pienses que es la psique, no es la psique, es los sentimientos, por los sentimientos, dominados por lo que sienten. ¿Cuántos hay así? Cuando estás bien, todo va bien. Cuando estás mal, todo va mal. ¿Por qué? Cristo no cambia si tú estás bien o mal. La salvación no muda si tú estás bien o mal. El cielo no cambia si tú llueve en la tierra, allí no. Y luego están los pneumatikoi, que son los espirituales.
entre estos tres clases de personajes, de hombres, usted tiene que hacer una reflexión y encontrarse en alguno de ellos. O quizás a veces en los tres. A veces soy sarkinoi y soy inmaduro. A veces soy psíquico y me guío por los sentimientos, mi naturaleza rebelde, ¡fum, fum!, en un momento dado. Es increíble lo mal que, o las malas pasadas que nos juegan los sentimientos, es impresionante. Dominados y gobernados por lo que sentimos, ¿verdad? Una enfermedad hace tambalear un hogar. La fe, ¿por qué? La fe sigue siendo la misma, Cristo no cambia, no muda. Dominados por los sentimientos. O neumaticoi, guiados, gobernados por el Espíritu. ¿Entendéis? Aquí podríamos estar 2 horas, pero vamos a seguir. La idea que creo que quiere dar Pablo es esta. La función de los labradores es limitada, hermanos. Cuando en la iglesia de los Corintios se está hablando acerca de que unos son de, los otros de, Pablo dice, ni uno es nada, ni el otro es nada. Dice Pablo de alguna manera que esa función que tiene él de labrar la tierra, unos de plantar, los otros de regar, es una función limitada. ¿Saben por qué? Porque fijaros lo que dice, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Nosotros se nos otorga el poder plantar o regar. Pero ¿habéis visto a veces que plantas o que semillas las plantas y no ocurre nada? ¿O riegas una planta y no crece? Es porque hay un misterio que solo Dios sabe. No porque una semilla dejó de crecer, no porque una planta al regarla dejó de florecer, no debemos decir de que plantar no sea bueno, ni regar sea bueno. Significa de que Dios no dio el crecimiento. Nosotros debemos hacer lo que nos toca, plantar y regar. Pero el crecimiento, ¿qué es lo único que no se ve? ¿Qué es lo único que el hombre no puede dar? Lo da Dios. De alguna manera, Pablo ha hablado de los carnales, pero también se habla de él mismo diciendo, yo también soy prescindible. Solo hay alguien imprescindible en la iglesia de los Corintios. Es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Los colaboradores somos prescindibles. Y vamos a hablar un poco de esto. El mar que es prescindible. Solo soy un colaborador. Es prescindible. No soy nada. Más tarde, el mismo que se llama prescindible se dice así, yo como perito arquitecto. Hay esta dualidad. Pablo sabe lo que está hablando. Dice, soy prescindible, pero el Señor me puso en un lugar. Y con esta dualidad también tenéis que juzgar y jugar vosotros. Jugar en el mejor sentido de la palabra. Driblar, andar, tocar, no tocar. Es un colaborador, pero cuidado, es el perito arquitecto. Es prescindible, pero como lo toquemos, cuidado quien toque a Pablo. En esa dualidad la entendemos de esta manera. Me encanta que Pablo pueda dirigirse a él mismo como perito arquitecto, entendiendo los dones que Dios le ha dado, y se diga a sí mismo un simple colaborador totalmente prescindible. Mire, si Pablo es prescindible, ¿dónde queda usted? Repetición. El coro es prescindible, totalmente. Sin coro la iglesia anda. Con todos mis respetos, las ancianas son prescindibles, el pastor es prescindible, todos somos prescindibles. Pero él es imprescindible. ¿Entendéis? ¿Os llega al alma, hermanos, esto?
es imprescindible. Por eso Pablo dice, porque no hay otro fundamento que el que está puesto. Jesucristo. Y el genio de los genios, porque es el genio de los genios que no ha habido otro. Está lanzando una flecha que cuando la lanzas se parte en infinitas direcciones para hacer infinitos blancos. Es un genio. Con una frase no mata a 2 pájaros de un tiro, mata 30. ¿Saben cuando está hablando Pablo? Porque no hay otro fundamento, y lo dice aquí, que Jesucristo. Cuando está hablando esto está haciendo ¡sha! Y esa saeta empieza a despuntar y a convertirse en 1000. Y una de esas flechas va a aquellos que en este tiempo creían algo que Pablo, escuchad que esto es muy grande, que Pablo no nombra por respeto a quien va dirigida esa flecha, porque lo respeta tanto y lo ama tanto que no quiere nombrarlo. ¿Quién? Pedro. No la habéis pillado, ¿no? ¿Os acordáis en aquel texto cuando el Señor está delante de Pedro y dice, ¿y tú quién dices que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, sobre esta roca, Pedro, edificaré la iglesia. Malinterpretando este texto, habían dicho que Pedro era el fundamento. Por eso Pablo desde aquí está lanzando esa saeta a los centrinos, a los que creen que es Pedro el fundamento. Dice, no, ni yo porque soy un colaborador, ni Apolos, pero tampoco Pedro. Solo hay un fundamento, que es Jesucristo. No hay ningún hombre que sea el fundamento de la iglesia. Ninguno. Yo no soy el fundamento de la iglesia. Quiero repetiroslo mucho. Yo soy prescindible. No soy el fundamento de la iglesia. Ningún pastor es el fundamento de la iglesia. Ningún pastor es creador de nada. Colaboradores. Colaboradores. Debes fijarte en un pastor. Y si no te da testimonio, debes tirarlo fuera a la calle. Patada al culo. Perdón. A la calle, fuera. No das testimonio. No eres un hombre de testimonio. Fuera. No puedes estar aquí, no puedes predicar. No te estás esforzando, no estás buscando al Señor. Fuera. 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 Pero si hay un hombre esforzado con errores, hay que fijarse en él, seguirle, obedecerle, etcétera. Todo lo que sabemos. Pero no hagáis de eso un ídolo. Porque no hay otro fundamento. Jesucristo. ¡Aleluya! A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza. De continuo contemplamos a pastores idolatrados. Hay gente que ha venido a la iglesia a escuchar al Mark. Es terrible. Bueno, a veces el Señor pesca, como sabe. Él sabrá. El Mark no es importante. Lo digo desde la posición de lo que ya todos sabemos. Y no es que ahora estoy alardeando de talentos, ni mucho menos. Es que esto ocurre. Hermanos, ningún hombre es imprescindible. Ningún hombre. Si el Mark desaparece, se levantará, o Dios levantará otro, porque Dios sigue en pie, a pesar de que todos los hombres caen. Jesucristo. La gloria sea a Él. Y yo, mi pasión es llevaros a Él. No a mí, a Él. No al camino, no vengas al camino. Vete, pero vete con Él. Vete con Él. Porque cuando a veces falta el pastor, faltan las ovejas, ¿verdad? ¿Y aquí ocurre? Cuando el pastor está de viaje, faltan las ovejas. Os habéis equivocado todos. No habéis entendido nada. No habéis pillado. Cuando falta el pastor, faltan algunas ovejas, significa que esas ovejas son las ovejas del Mark, no de Dios. Son las ovejas de un hombre, no del fundamento. Otra oportunidad. Lo repito, ¿vale? Si cuando falta porque cuando falta, escrito está, y era el pastor, y las ovejas serán dispersadas. No hay pastor, no hay ovejas. Claro,
Pregunto, cuando está el mar, ¿no está el pastor? Y cuando no está el mar, hay otro fundamento. Hay que venir aquí a postrarse ante el fundamento. Aunque haya un predicador mudo aquí, aunque no se sepa lo que se diga, este púlpito no está fundado en ningún hombre. El fundamento es Cristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Esto provoca muchas cosas, muchas. Lo primero es que la dependencia del pastor, y atended esto, cuando un pueblo depende tanto del pastor, puede provocar la ira de Dios. Son palabras muy altas. Cuando un pueblo depende tanto del pastor, puede provocar a Dios a ira. ¿Por qué? Porque Dios tiene celos. Y cuando un hombre toma el lugar de Cristo en una iglesia, cuidado, porque la iglesia tiene la capacidad de enamorar pastores. Y los pastores tienen la capacidad de enamorar a ovejas. En el mejor sentido de la palabra lo digo, ¿me entendéis, verdad? Espiritualmente. Y ante ese enamoramiento se provoca algo, que el marido se encele. Aleluya. Muy bien. Muy bien. Porque ni las ovejas son del predicador, ni el predicador es de las ovejas. No hay otro fundamento que Cristo y este crucificado. A Él sea la gloria. La dependencia de un pastor puede provocar a Dios a ira. No dependas nunca de un hombre. En el nombre del Señor, no lo hagas. Cuando Dios es sustituido por un pastor en una iglesia, cuando Dios es sustituido por un sistema en una iglesia, el Señor puede hacer una destroza. Puede traer un tsunami terrible. Muchas iglesias se creen que el enemigo les está tumbando, cuando no es el enemigo, es Dios que ha visto de que la iglesia ha sustituido a Cristo por otro. Y gloria a Dios por eso, porque significa que aún es suya. Y gloria a Dios por eso, porque significa que aún es suya. Cuando Dios viene golpeando, por fuerte que sea, muertes, enfermedades. ¿No? Sí, David censa. ¿Qué prefieres, David, después del censo? ¿Muerte por hambruna o otras desgracias? Señor, tengo que golpear. Te están idolatrando y tú estás idolatrando cosas. La tarea de un pastor fiel solo es una. Y aquí no estoy hablando solo del pastor, sino de todos los hombres que estáis aquí, que sois pastores de vuestra casa. Enamorar vuestra casa a Cristo. Llevar vuestra casa a Cristo. No tenéis otra tarea en la vida. Tú no has nacido para ser padre e ir a Portaventura con tus hijos. Has nacido para llevar a tus hijas a Cristo. No hay otra cosa. Te puso el Señor a ti para que a un vagabundo miserable, que es tu hijo y es tu hija, le enseñaras la perla preciosa para que le hiciera rico. Cristo. 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 No tenéis otra tarea, Macarena. No tenéis otra tarea, Eva, Negra. No hay otra tarea en vosotras que mostrarles a vuestra casa Cristo. Cristo. Hoy los pastores roban el corazón del pueblo. Los pastores se encelan cuando ven una iglesia que... diréis que estoy hablando barbaridades. No hablo barbaridades. La gente que ha ido pululando por iglesias sabe lo que les digo. Los pastores a veces se encelan cuando ven una iglesia demasiado consagrada a Dios y que le presta poca atención al pastor. Es que ayunan mucho, pero a mí no me hacen caso. Déjalos. Cristo es el fundamento. Los pastores se entretienen robando el corazón del pueblo y haciendo... porque necesitamos ser interesantes. Necesitamos tener una personalidad abrumadora, ser carismáticos. Pero recuerdo que los hombres de Dios que hay en la palabra olvidaron todo esto para ser siervos, esclavos. Solamente eso, esclavos, colaboradores.
Recuerdo que cuando a Pablo y Bernabé, fijaros cómo se enamora el pueblo de ellos, que les dicen, uno es Júpiter y el otro Saturno. Eso es amor, ¿eh? Eso es amor a primera vista. ¿Qué habrán visto en ellos? No los conocen de nada, que los llaman dioses. Son dioses. Pero Pablo dice, no hagáis esto. Solo hay uno. Somos hombres como vosotros. Pudieran haber creado una iglesia ahí de campeonato, ¿eh? Pudieran haber dicho, ¿qué cosas? ¿Cómo el Señor les ha tocado y qué ven en nosotros? ¿Qué habrán visto? ¿Qué brillo tendré? Pero ellos no. Son siervos, esclavos de Dios. Nosotros no somos nada, solo Dios. La faena de un desfalco, es decir, de sustituir a Dios. Cuando una iglesia está intentando sustituir a Dios, la faena de ese desfalco es inmediatamente desmentir y ubicar las almas delante del Altísimo. La faena de los predicadores es ubicar las almas delante de Dios. Es muy duro. Es muy duro. Es muy duro decirle a alguien, esta enfermedad te ha venido porque has pecado. Esto no se dice. El demonio hay. Puede ser. La vida puede ser. Pero cuando hay una evidencia de pecado, es duro hablar así. Pero hay que ubicar a la gente. ¿Por qué? Porque si dices que es el demonio, luchará contra el demonio, no contra el pecado. ¿Lo pillas? Guerra espiritual cuando sigue practicando. No, lucha en contra del pecado. En contra del pecado. Otra de las tristes consecuencias de la idolatría a un pastor es que cuando se idolatra a un pastor, el pastor deja de estar en examen delante del pueblo. ¿Lo habéis entendido? Y ya no diremos idolatría. Cuando un pastor es tu familia y tú quieres que esté allí porque es tu familia, no lo idolatras, pero es tu familia y quieres que esté ahí, dejas de examinarlo. ¿Cuánto nos ha pasado esto, eh? Es decir, yo recuerdo que, en la iglesia donde estábamos, pobrecito. Esta palabra, pobret, es la peor palabra de la historia. Pobret es mortal. Dios lo sabe todo, ya sabemos cómo es. ¿Cómo que sabemos cómo es? Bueno, pero es el tío fulano. ¿Qué tío fulano? Es mengano. Es el pastor. Cuando alguien se acerca al pastor en desmesía, deja de estar a examen. El pastor siempre tiene que estar a examen, a un examen bíblico. Vuestra tarea como iglesia es que la gente que suba aquí atrás, y sobre todas las cosas el pastor, esté a examen. Examen bíblico. No te cae bien, lo juzgo mal. No. Un examen bíblico. Berea, por ejemplo. El libro de los Hechos. Cuando Pablo hablaba, dice, y todos examinaban con las escrituras si lo que decía era. Muy bueno. Yo tengo que estar a examen bíblico. Cuando me desvíe, hermano, pastor, bien, decídmelo bien, pero decídmelo. Ahora sí, con Biblia, claro, las escrituras. Porque erraré. Y a veces no hace falta, cuando hay un error que ya se sabe en el pastor, y no, es un error puntual, no hace falta. Es una forma de vida, un estilo de vida, una desviación, un torcer. La doctrina, dijimos que doctrina no solo era palabras, letras, doctrina es camino, estilo de vida. Una de las cosas más impresionantes que le puede pasar a... Estamos en el capítulo 3, es que no hay fin aquí. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué Apolos? Colaboradores, servidores, uno plantó, el otro regó. Somos nada. Está diciendo que no os idolatréis. Fijaros el otro peligro. Cuando un pastor es idolatrado por la iglesia, o fijar, y esto es muy importante, atended a esto. Cuando un pastor, y esto a veces habéis dicho, es que no estás con nosotros, sí, creedme que es una de las maneras que yo tengo para ubicarme delante del Señor, no estar con vosotros. Es raro esto,
pero una de las maneras que yo tengo de comunicarme con Dios es no estar con las ovejas. ¿Por qué? Porque tengo una tendencia a la melancolía y a la amistad desmedida. ¿Me entendéis? ¿Me explico? Eso es un problema personal. Tengo una tendencia a que cuando se me hace cena y otro día y estamos juntos y esto, el boli me hizo ayer una comida, pero al boli no lo puedo ver. Cuando tengo esta tendencia, cuando suceden estas cosas y te juntas con la gente, ¿no os pasa que cuando os juntáis os queréis mucho? Entended de que a veces en mí no estarán vosotros, pero en mí sí que está el que cuando quiero tanto dejo de ver lo que necesitan. ¿Entendéis? Y yo me desubico y estoy tratando a esta gente con amistad, no con pastoreo. Y los quiero tanto que tengo que separarme, porque tengo que mirarme las cosas desde arriba, no desde el contacto amoroso, sino desde arriba. ¿Qué estás viendo tú? No lo que yo vea, porque yo estoy tan bien con ellos, son mi familia, pero ¿qué estás viendo tú, Señor? ¿Estoy poniendo tropiezo a ti? ¿Mi amistad te está poniendo tropiezo? Cuando un pastor se ajunta tanto con las ovejas, fijaros lo que os digo, pierde la comunión con Dios. Y voy a romper una lanza ahora. La tarea del pastor no es estar en comunión con las ovejas. ¿Habéis visto pastores llevando ovejas con correas? Hablo físicamente, jamás. Es un rebaño y un hombre con un cayado y chiula, tú para aquí, yo para allí, y si no, envía al perro. Si una oveja está herida, la cura, la trata, se junta, las esquila, les quita la lana, les quita la suciedad, todo esto, por supuesto, pero rompo una lanza. La tarea de un pastor no es estar con las ovejas, la tarea de un pastor es estar con Dios. Y vuestra mayor preocupación no es que yo esté con vosotros. Vosotros os tenéis que preocupar que yo esté con Dios. Porque cuando yo esté con Dios, seréis ovejas. Hasta aquí. Es que es tan grande todo esto. Vamos a seguir, pero vamos a orar al Señor. Seguimos 2 minutos. Acabando esto, toca el piano, Jimmy. Que se convierten en mensajes. Son estudios que se convierten en mensajes. Repito, no sufráis cuando el pastor no esté con vosotros. Solo es un colaborador. Tenéis que tener mucho miedo cuando no veáis al pastor estar con Dios. Incluso se lo tenéis que preguntar a su esposa. ¿Lo ves orando? Lo digo en serio esto. ¿Está el pastor buscando al Señor? ¿Lo ves leyendo la palabra? ¿Se está instruyendo en las Escrituras para darnos de comer? Y sí que el pastor tiene que estar con las ovejas, por supuesto, solo faltaría. Pero la principal tarea de un pastor bíblico es estar a solas con Dios. ¿Dónde estás, pastor? ¿De cena? Estoy cenando, disfrutando. Bien. Pero que de vez en cuando, ¿dónde estás, pastor? Aquí en casa, leyendo. Mi pastor está leyendo. Me pongo a llorar, hermanos. Porque yo no lo he tenido. Yo no he encontrado pastores leyendo. Me los he encontrado en cenas. Pastor, ¿dónde estás? Estoy en la iglesia. ¿En la iglesia? Pues ¿sabéis por qué? Porque entre tanto que el pastor lee la palabra, se instruye. ¿Tienes hijos? Sí. Pues Señor, termino con esto. Vale. El otro día estuve en Tarragona con mi hermana y mi cuñado. Mi cuñado es médico. Opera cerebros y cosas de estas. Y estaba
en un bungalow. Y yo, ¿qué haces, cuñado? Y él, estoy aquí con el ordenador que me están enviando escáneres y esto. ¿Cómo escáneres? Sí, estaba en Tarragona y del Vallès, del Taulí, de Terrassa, de Sant Pau, le enviaban por internet los escáneres de gente que había tenido un accidente, que estaba a punto de morir, cánceres, etcétera, para que él los revisara y dijera el tratamiento que se necesitaba de urgencias en ese momento. Mi sobrino estaba por allí, yo con el niño, y yo, wow, a mí me habla todo, o intento que él me hable el Señor siempre, en todo. Y dije, este hombre que está aquí ahora, hablando conmigo, yo puedo estar mucho rato hablando con él, no porque como se le escape una tecla, en vez de decir haz un tac, dice haz un tec, y el tec lo mata, y van a hacerle caso. Así que este hombre necesita un lugar, un ordenador, su memoria de estudio. Necesita no haber bebido la noche anterior. Lo digo en serio. Necesita haber comido bien, haber dormido bien. Necesita tener la casa. No necesita pensar en cómo lo haré mañana para pagar. No necesita pensar cómo sustentaré mi casa. Este hombre, para salvar vidas, necesita estar en sus plenas facultades. Porque de 1 centímetro viene que un hombre se salve o se muera. La pregunta es, ¿cómo tiene que estar un cirujano desde aquí? Que un consejo mal dado a un alma puede hacerla perder, que no cuidar o cuidar demasiado puede hacer que se vaya o que se crea. ¿Cómo tiene que estar un pastor, hermanos? Un cirujano del alma. Impresionante. Impresionante. Me decía, Dios mío, cuídame en salud. Guárdame para que mi consejo sea de bisturí. Hazme recordar tu palabra para que dé ciertamente la medicina que necesita cada alma. Y eso se te es trasladado a ti también. Cuando encontréis al pastor de cenas es bonito, pero al pastor lo tenéis que encontrar leyendo, buscándole. Porque de esta manera, cuando tu hijo venga a hablar con el pastor, no se habrá ido a beber, ni estará borracho, ni la noche anterior habrá estado tantas horas de charla que no se acordará del problema de tu hijo, sino que cuando esté leyendo, el Señor Dios Todopoderoso le recordará cuáles son los versos, la medicina que aquel joven necesita. Nuestra tarea es espeluznante. Dios ha puesto en nuestras manos almas, pero en verdad estamos tranquilos porque solo somos colaboradores. Plantamos, regamos, pero Él da el crecimiento. Vamos a orar por los pastores en el nombre del Señor. Vamos a orar por las iglesias. Gracias. Gracias por los ejemplos que tenemos hoy también.